¿Cómo estamos, gente de YouTube? Este video vamos a ver la peor y la mejor participación de Alemania en un mundial. Vamos al video. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué Alemania fracasó en el Mundial del año 2018. Como muchos sabrán, venían de ser campeones en el año 2014, era uno de los grandes favoritos. Ahorita vamos a ver la peor participación. Lamentablemente y de forma sorpresiva, se terminaron volviendo en primera vuelta, además de esta forma consumando con Acordémonos que venían de ser campeones pues en el 2014. otro capítulo de la famosa maldición del equipo que sale campeón y al Mundial siguiente se va en la primera rueda. Gente, vayan a apoyar el canal. Dejo en la descripción el nombre del canal, el link para que vean el video original. Como hicimos en el caso de España, vamos a hablar un poco acerca del proceso, que en el caso alemán inclusive es un proceso más largo que el que venía teniendo España comandado con Vicente. El video de España, todos los grandes equipos o algunos equipos que sean más que todo del agrado de la mayoría de las personas o que quieran, o pónganlo en los comentarios. Vamos a ver la peor y la mejor participación. Vamos a tener un video diario de lo mismo. Y ayer ya vimos el de Estados Unidos, ya vimos el de Brasil. Hoy vamos a ver el de Alemania. Alemania venía de un Mundial 2006 donde había sido local, donde obviamente buscaba el título y no lo había conseguido tras caer eliminado en las semifinales. Pero antes de ver este video, lo peor que pasó aquí es que se fue en primera. Lo peor que pasó aquí es que se fue en primera. Quedó en fase de grupo. Alemania lo pierde con México, con el gol del Chucky Lozano que todos recordamos. Todos decían, oh, México fue que, oh, sorpresa, que viene haciendo las cosas bien, que no sé qué, porque ganó el primer partido. Obviamente, ¿quién no le quisiera ganar a Alemania? Pero lo que pasó después dejó claro de que no era el mismo equipo el 2014. Ante en ese momento la que después sería la campeona Italia por 2-0. Anteriormente venía de una final en el año 2000. Y hay que recordar que Alemania lleva cuatro mundiales y ha tenido muchos finales. Y esa de recordar porque Oliver Kahn decía que nadie le hacía goles a él y que él no se equivocaba ni nada, y al final le queda un rebote a Nazario porque Kahn lo rechazó mal y al segundo gol ya eso fue golazo. Por lo cual se fue considerado como un resultado que no fue del todo positivo, teniendo en cuenta que además eran los locales y uno de los máximos favoritos. En ese momento, el técnico Jürgen Klinsmann decide dar un paso al costado y el que Hay que acordarse que este fue técnico de la selección de Estados Unidos. queda al mando del proyecto era el segundo entrenador en ese momento de Klinsmann, que era Joachim Löw, un técnico hasta ese momento no muy conocido y que se había obviamente ganado lugar a través del proceso de formación de Alemania. En su torneo oficial, que fue la Euro del año 2008, la verdad que le fue bien. Llegó a la final nuevamente con lo mismo, un proceso de jugadores. Sí, contra España. Juego, un proceso en este caso también. Alemania siempre ha tenido equipazos. Últimamente, bueno, para este mundial yo creo que no va a llevar gran equipo Alemania. Tiene nombres importantes como Musiala, Wirtz, Sané, no está tan buen nivel, pero obviamente de que va a pasar en fase de grupos, yo creo que lo va a pasar. Porque hoy hay grupos que, o sea, son 12 grupos, pero hay muchos grupos que sí o sí hasta en tercer lugar puedes pasar con un empate y con un gane, o incluso hasta con 3 puntos puedes pasar, porque van a pasar 8 de 12. Al mando, pero lamentablemente los resultados no se le daban porque perdían la final frente a España. En el Mundial del año 2010, pero estás hablando de que en ese 2008 estaba el Niño Torres en su prime. Nuevamente llegaría a instancia decisiva, Alemania llegaba de nuevo a las semifinales, pero lamentablemente ahí volvía a perder con el mismo equipo que le ganó en la final de la Euro y volvía a perder además con el que sería el campeón de esa Copa del Mundo, como le había pasado en el 2006. Pero que quién no va a saber eso si España metió triplete, 2 euros y más el mundial. Caer 1-0 frente a España en las semifinales con ese gol de Puyol. Fue un golazo de Puyol. Con esta idea, después venía nuevamente la Eurocopa del año 2012, donde también llegaría a instancias decisivas a las semifinales, pero en el año 2012 caería en este caso frente a Italia. Por lo cual lo mismo, Balotelli. Un buen proceso, una buena idea de juego, pero no lo podía materializar con un título y con resultados en las instancias. Es que en esos años Balotelli era una bestia. Prácticamente fueron como 3 años buenos. En el 2012 todo el mundo quería Balotelli, pero después de esa Euro ya no hubo nada. Finales. Fue así que obviamente en el Mundial del año 2014 Alemania estaba decidido a ganar un título como sea. Venía con una selección... Estamos hablando de Klose, el máximo goleador de todas las copas del mundo. Más que Nazario, lo logró superar porque en el 2014 llegó con él. Era su último mundial. Y lo más cerca que pueden estar ahorita son 16 goles. ¿Quién creo que lo puede romper? Los que están más cerca es Mbappé y Messi.
ya consolidada, que no era su primera Copa del Mundo, como el caso de Manuel Neuer, como el caso de Hummels, como el caso de Khedira, como el caso de Schweinsteiger, como el caso de Mesut Özil, de Podolski, de Klose, que en este caso sí jugaba su última Copa del Mundo. También obviamente jugadores importantes como Kroos, como Thomas Müller, entre otros, y también algún que otro joven como Götze, que como todos sabemos sería muy importante. Finalmente en esta Copa del Mundo se le... Y como, bueno, el del chat sí está 3 goles para alcanzarlo. 3 goles le falta para alcanzar a Klose, porque uno lleva 13 y el otro lleva 16. daría el resultado aplastante. Cristiano está muy difícil porque lleva 8 goles en mundiales. Y tendría que hacer, ¿qué? 8 más. Está muy difícil. Bueno, si regalan penales, tipo Messi, que metió muchos goles de penales en el 22. A la selección local, la verdad, un resultado muy recordado. Frente a este es lo que más me duele, digamos. Porque para mí sí, la peor participación fue en el 2018. Pues. Pero Alemania, 7 Brasil 1. Semifinales y ganándole en el tiempo. A ese le dicen el Mineirazo. Por 1-0 y de esta forma lograba este proceso tan largo que si sumamos lo que fue Klinsmann, que en ese momento Lowe también estaba dentro del cuerpo técnico, más lo que fue la era Lowe, terminaba de coronar un proceso de más de 10 años al mando de la selección, que finalmente dio... La verdad que lleva muchos años, bueno, lleva muchos años en la selección. En la Eurocopa del año 2016 también llegan como candidatos, llegaron a semifinales, cumplieron quizás, pero ahí la verdad que el resultado tampoco fue favorecido porque no pudieron llegar ni siquiera a la final. Prácticamente nadie se recuerda de Alemania en esa Euro. En el 2018 fue la peor participación porque ellos llevan 4 títulos. Ya que caerían en las semifinales 2-0 frente a Francia. Sin embargo, un año antes del Mundial, en la Copa Confederaciones sí se quedarían con el título, ya que en la final le ganarían a Chile. Y si tenemos en cuenta el rendimiento en las eliminatorias europeas, la verdad que fue fantástico lo de Alemania, que terminaría primero en el grupo C, con 10 partidos jugados y 10 partidos ganados, y con 43 goles a favor y solamente 4 en contra. Sin duda, la verdad es que llegaba, teniendo en cuenta que era el campeón y teniendo en cuenta que era el campeón de la Confederaciones y teniendo en cuenta además la eliminatoria que había tenido, sin duda era uno de los máximos candidatos a poder repetir el título en Rusia. De cara al Mundial 2018 aparecieron algunas caras nuevas y otras ya no estaban. Como les comentaba, los Klose, los Podolski ya no aparecían, pero sí teníamos caras nuevas como por ejemplo... Podolski, Werner, qué viejo, ¿no? Y sigue jugando todavía, está activo. Niklas Scholl, aparecía Joshua Kimmich, aparecía también Marco Reus y Gundogan, que quizás sí tenían un poco más de rodaje, pero... Pobre Reus. Todo mundo quería a Reus. Hasta salió portada en el FIFA. En todo salió Reus. Y lastimosamente las lesiones. Pero por cuestiones de lesiones, dos jugadores muy propensos a este tipo de factores, lamentablemente se habían perdido la anterior cita mundialista. Como les dije, tenía Está hablando de Kroos. Está hablando de Kroos en su prime. Tenía buenos equipos, pero que la Alemania claramente... sale Kroos en su prime aquí. Que a priori tenía buenos equipos, pero que... Es que ese grupo con solo verlo se sabe que Alemania tenía que pasar y el otro era que daba la pelea era México con Suecia. Ahí Corea por son nada más. España claramente era la candidata a terminar primero y lamentablemente se terminó volviendo en la primera. Contra México en la primera... Primera en ese grupo es lo peor, man. México pasó ese grupo con 6. Fecha perdió 1-0 de forma sorpresiva con el gol de Chucky Lozano. En la segunda fecha posible... Y fue golazo de Chucky. Buen pase filtrado, hace el recorte y le pega primer poste al arquero. A priori parecía el partido más complicado, lo pudo sacar adelante, comenzó perdiendo frente a Suecia, pero luego goles de Marco Reus y en el minuto 95 un gol de Toni Kroos le daría la victoria para sumar sus primeros 3 puntos. Fue golazo de Kroos, fue golazo. En la última fecha frente a Corea seguramente se iba a quedar de nuevo con los 3 puntos e iba a clasificar 3 puntos llevaba. Octavos de final. Sin embargo, y ahí todos decían, bueno, el más débil es Corea, pero al final peligroso. Corea, donde caerían 2-0. Es que eso es lo peor, que pierde con Corea en el último partido sabiendo que tenían 3 puntos y no pasan. Sin ningún tipo de atenuante, jugando la verdad un muy mal partido. De esta forma terminaba última en su grupo y nuevamente otro campeón se iba en la primera ronda de la siguiente Copa del Mundo. Otro campeón. Teniendo en cuenta lo que había pasado en Brasil del año 2014, donde le había ocurrido la misma situación a España, muchos hacían un paralelismo con eso. Habíamos repasado en el video cuando hablamos de España que uno de los factores más importantes que muchos creían que habían afectado a la selección española era la falta de renovación en la lista de Del Bosque. Tengan en cuenta que llegó a 14... No, hombre, pero es que esa España, por Dios, man. Esa España es la del 2018, claro. Tenía hijos que venían en su prime. De los 23 jugadores que había llevado el Mundial de Sudáfrica, lo cual claramente en muchos casos quizás no amerituaba la del 2018, esta es la otra. Mantener en grupo y una idea
decidieron seguir llevándolos. Sin embargo, en el caso de Lowe, la verdad que cambió bastante. Llevó solamente 8 de los 23 jugadores campeones en el 2014 y terminó haciendo varios cambios en la lista que parecían bastante buenos, como les había mencionado antes, con la aparición de Werner, Goretzka, Kimmich y demás. Sin embargo, también tomó algunas decisiones bastante polémicas, como la no inclusión del Leroy Sané, en ese momento uno de los... Sí, pero Sané andaba en su... Premier League, que... Sané andaba prime con el City, pues. Porque no había querido ir a la Copa Confederaciones y había tomado la decisión de operarse un mes antes y no pudo participar de la competición. Lowe decidió de a poco ir marginándolo del grupo y finalmente no llevarlo a la Copa del Mundo, un jugador que muchos creen que sin duda les hubiera servido muchísimo a Alemania, teniendo en cuenta que una de las grandes falencias que tuvo fue la parte ofensiva. Muchos tomaron lo que ocurrió en la Eurocopa del año 2016, 2 años antes, como un primer aviso de que realmente Alemania no se encontraba en una gran situación. Un partido contra Francia en el cual no dejaron dudas de las grandes carencias que tenía el planteo alemán y algunas dudas también respecto a ciertos nombres que empezaban a aparecer. Pero es que ese Griezmann era el... Bueno, era el prime, venían del 2016. De caer obviamente con Portugal en la Euro, ¿no? Pero era prime cuando estaba Pogba y Griezmann era lo mejor que tenía Francia en el equipo, y Francia la verdad que sin ningún tipo de atenuante le terminó ganando 2-0, que además dejó en ese momento ciertas dudas acerca de la continuidad de Lowe, que como les digo era un proceso largo, y empezó a dudar realmente de si podía seguir al mando de la selección, que obviamente las dudas nunca son buenas en un proceso de cara a lo que fue la Copa del Mundo. Después los amistosos previos también fueron otro aviso de que Alemania no se encontraba de la mejor manera. Los 4 amistosos y tenía buen cuadro. Alemania tenía buen cuadro en ese tiempo con los jugadores que tenía. Estaba Hummel, estaba Gundogan en su prime y todo. Es que verdad que tenía demasiado cuadro. Özil en ese tiempo todavía andaba prime con el Arsenal. No fueron los mejores resultados, comenzó empatando con España, luego caería 1-0 frente a Brasil y 2-1 frente a Austria, y la única victoria que obtuvo. Sí, pero claro, con Brasil, ¿cómo no? Si Brasil venía de no perder ningún partido en toda la eliminatoria, llega invicto al Mundial. Y ese Mundial, Brasil ese Mundial, el del 18 y el del 2022, prácticamente es por pendejos es que pierden esos partidos, esos dos partidos. Con Croacia se ponen a atacar en el 2022. Como el minuto 116, me acuerdo, atacando. Y los agarran en una contra y boom, les empatan, pierden en penales. Y con Bélgica confiados. Y Hazard andaba letal. Ese día Hazard fue la diferencia, man. Por eso que Hazard también, aparte de que se iba Cristiano, con ese partido que hizo es que firmó con el Madrid. Fue en el último partido donde le ganaría de forma ajustada 2-1 a una débil Arabia Saudita. Arabia Saudita. Un problema por el cual la selección alemana llegó envuelta en cierta polémica, que fue una foto que empezó a circular con Mesut Özil y Gundogan de raíces turcas con la foto del presidente. Es que lo peor de ese fracaso de Alemania es que goles a favor solo tuvo 2 y en contra le metieron 4. Estamos hablando que tenían arquerazos, ya tenían a Neuer. Lastimosamente Ter Stegen siempre estuvo a la sombra de Neuer, pero con esos dos arqueros, cualquiera de esos dos arqueros es titular en otra selección. De Turquía, en la cual aparecían ellos dos, también terminó haciendo que muchos, inclusive en Alemania, empiecen a pedir que estos dos jugadores no participen de la Copa del Mundo por la polémica que había generado por una cuestión obviamente política que nada tenía que ver con el fútbol, pero que también terminó empañando un poco la imagen de lo que había sido la preparación alemana. Basándonos exclusivamente en lo que se vio adentro de la cancha en los 3 partidos del Mundial, hay un par de cuestiones que realmente se pueden analizar y que fueron la clave para que Alemania le vaya tan mal en esa Copa del Mundo. Claramente tuvo problemas tácticos, un problema muy importante en lo que fue el balance defensivo. Kroos estaba muy solo en la mitad de la cancha cada vez que perdían la pelota y Lowe nunca lo pudo corregir. Intentó en el segundo partido frente a Suecia la inclusión de Rudi, que lamentablemente no lo logró y además tuvo que salir por una lesión en el medio del partido. Y la realidad es que también poco sabían hacer respecto a la pelota. Alemania era una selección que pateaba mucho, era una selección que no generaba chances claras, por lo cual tampoco lograba convertir, que era uno de los factores importantes y obviamente decisivos para poder ganar los partidos. También obviamente hubo cuestiones que tuvieron que ver más que nada con una cuestión individual. La decisión, por ejemplo, de mantener a Manuel Neuer, que había estado 8 meses lesionado en la temporada y casi no había atajado, por encima de Ter Stegen, que había tenido una excelente temporada en el Barcelona, era uno de los mejores arqueros del mundo. La verdad que dio cuentas de un mensaje que quizás no valía tanto lo que habías hecho, sino que era una cuestión más de nombre. Neuer, que en su momento había atajado muy bien, nadie discute que es un gran arquero. Es que es jerarquía también, es jerarquía. Me acuerdo que estaba el problema de Lehmann, y lo tuvo ya anteriormente. Tenían el Oliver Kahn y Lehmann, eran los arquerazos que tenía Alemania. Estamos hablando del 2002, estamos hablando del 2004, estamos hablando del 2006 como querás. Pero me acuerdo que en una de esas decisiones Lehmann fue el que fue titular. Más que todo eso fue polémico en ese tiempo porque Oliver Kahn era el mejor.
arquero, pero sin duda en ese momento Ter Stegen llegaba en una mejor forma, y sobre todo si tenemos en cuenta lo que fueron los resultados, porque Neuer estuvo lejos de ser el que había mostrado el nivel que había tenido en Rusia 2018 y cerró el mundial con un error que le facilitó el 2-0 a Corea para sentenciar lo que fue la eliminación alemana. Tirado lo dejaron. Fue prácticamente el gran baluarte de ese equipo. Es que Kroos, ¿cómo no va a ser Kroos? Si Kroos venía de ganar un triplete en Champions, de ser el mejor Madrid de la historia. El Madrid que más que todo que en el 2/17, el Madrid, Dios santo, el Madrid ganó 5 títulos. Le faltó uno para el sextete que tanto presume el Barça. Pero la verdad es que todo lo que hizo ese Madrid en esa temporada también es gracias a Kroos, pues el tridente que viene a media también. El único de los grandes nombres alemanes que fue golazo. Obviamente el gol contra Suecia que le dio la victoria y le dio esperanzas a Alemania. Hasta él viéndolo así con un coma, como que ya va. Pero también estuvo absolutamente solo. Tuvo muchísimos problemas defensivos, una clara. Hizo que estaba Mario Gómez todavía, el anciano Gómez. Y no estaba tan mal cuadro. No había demasiado. Siempre que me quedo dudas que nunca tuvo un buen lateral izquierdo fue con ese Jonas Hector, que duró demasiados años en esa selección. Ese Rudy también es normalito. Fueron de esos jugadores que solo una temporada hacen bien. Timo Werner, que venía ahí con el Leipzig y todo. La verdad que delantera le faltaba. Creo que en ese tiempo le faltaba un delantero bueno, porque ya estabas hablando de Mario Gómez y ya estaba viejo también, pues ya llegaba en lo último también. Claramente, un equipo que está consolidado defensivamente y que no tiene ningún tipo de problema, no cambian los 3 partidos, los centrales completos, porque realmente jugó con 3 duplas diferentes en cada una de lo que fue esos partidos. Sumado también en la mitad de la cancha que Khedira, que también era un jugador importante, nunca estuvo a la altura de Kroos y nunca lo pudo acompañar, y también jugadores como Ozil o como Müller que estuvieron con un nivel bajísimo comparado con lo que habían. Pero Khedira, bueno, esto es del 2018, pero Khedira en el 2014 fue clave. Ese cabrón para marcar se comió la media de Brasil. Portado en algún momento, tanto en sus equipos como también en la selección alemana. Y sin duda uno de los grandes problemas que tuvo Alemania, una de las grandes falencias, fue la clara carencia de gol. Solamente 2 goles, la peor marca en una selección alemana. 2 goles, es lo que les estaba diciendo, 2 goles y 4 en contra que les metieron. Además de que fue una de las que más pateó, porque en la fase de grupo pateó 67 veces, si no me equivoco, la que más pateó, inclusive en esos 3 partidos. Pero es que también, como era lo mismo, la falta de delanteros era, si metió 2 goles, recibió 4, y recibir 4 goles en 3 partidos tampoco está tan mal, pero también los arquerazos que tenía, y ponen a Neuer, obviamente por jerarquía, pero el mejor ayer a Ter Stegen. Hicieron dar claramente unas cuentas de que los delanteros no estuvieron finos. Sobre todo Timo Werner, que era la gran apuesta de Lowe, que jugó los 3 partidos de titular, que tuvo ocasiones claras y en los 3 partidos no pudo marcar ningún gol. Sumado a un Mario Gómez que iba más para acompañar, ya con 31 años. Claro. La verdad que tuvo que jugar mucho más de lo que se pensaba, justamente por la falta de gol y por el mal momento de Werner que tuvo en esos 3 partidos. Y tampoco logró marcar y aportar mucho en ataque. Y sobre todo la gran decepción que la mencionábamos antes, el caso de Müller, que venía de marcar 5 goles en el Mundial 2010, otros 5 goles en el Mundial 2014 y que en este Mundial se fue en 0 en los 3 partidos. Los únicos goles fueron el de Kroos y el de Royce, que fue casi una carambola que lo terminó marcando de rodilla. Finalmente la realidad es que esto fue un golpe duro para Alemania, fue un fin de ciclo para muchos jugadores, otros fue un fin de ciclo que después volvieron, como el caso por ejemplo de Hummels y Müller, que los ausentaron durante 2 años y después terminaron regresando para la Eurocopa. Lowe se quedó un par de años más allá de que lo que muchos pensaban que no iba a seguir, siguió hasta la Eurocopa, los resultados tampoco acompañaron. En la Eurocopa del año 2020 terminó quedando afuera rápidamente en los octavos frente a Inglaterra, y a partir de ahí se terminó este proceso alemán, que fue muy bueno, fue exitoso porque se ganó un título y nada más y nada menos que una Copa del Mundo, pero que también, al igual que el caso de España, se terminó venciendo este modelo y tuvieron que cambiar, y habrá que ver cómo van a estar de cara a lo que va a ser el Mundial 2022. Ahora vamos a ver la mejor participación, que de una les digo, para mí es la de Brasil, obviamente, la de Brasil. Dato rápido. Ese era el primer, bueno, es la primera selección europea que ganaba un mundial en América. Y ahí fue que Klose, que hizo historia de marcar los 16 goles y superar a Nazario como máximo goleador de mundiales. Y aparte de eso, que ya lo vamos a ver. Y aparte de eso, que ya ahorita lo vamos a ver, es la primera selección que mete una goleada en una semifinal. Esa es la máxima goleada en una semifinal.
en esa fase de grupos le tocó, bueno, ya lo vimos, ¿no? Pero le tocó Portugal, que gana Alemania 4-0 a Portugal. Es que Cristiano en esa selección estaba solo. Gana. Bueno, quedan 2-2 con Ghana y gana 1-0 Estados Unidos. Estados Unidos tampoco jugó tan mal. Que por cierto, ahorita que estamos en Mundial, Estados Unidos ya debutó. Ahorita en el momento que estamos grabando el video, Estados Unidos ya debutó, metió 4-1. Y de lo que va de Mundial, ahorita es la mejor selección en juego, en todo. 4-1. A Paraguay les pasó por arriba todo el partido. Es que solo era Pepe y Cristiano. Sí lo tapó, pero es que como deja ese rebote, sí. Es que esa Alemania destruía, man. Esa Alemania era letal, man. Tres puntos, usa 3 puntos porque le ganó a Ghana. Y con Ghana, que Ghana venía perdiendo con Estados Unidos. Götze para mí fue un jugador bueno, pero hay algo que no se puede perdonar. Hay algo que no se puede perdonar. Es que a pesar de que obviamente quiere mejorar su carrera, ¿no? La peor traición que puedes hacer es que, aparte de que te vayas al rival, saliendo del Dortmund para el Bayern, hacer o anunciarlo, prácticamente no lo anunció, pero se filtró. ¿Cómo carajo vas a firmar un contrato con el rival contra el Bayern una semana antes de la final de la Champions? Él firmó una semana antes con el Dortmund. No se pudo esperar 2 semanas para ficharlo, que pasara la Champions, la final, para que su equipo la ganara, en el cual jugaba, ¿no? Y aparte de eso, como no jugó la final porque estaba lesionado, él ya estaba firmado con el Bayern y lo anuncian. Obviamente, ese es una deslealtad, ¿no? Para el Dortmund. Pero ¿cómo se le ocurre hacer eso? Por eso es como que jugadores así no lo paso, ¿no? Ese es ayer. A Samoa Jan. Para los que no se recuerdan, jugador del Inter. O déjame corroborar. Inter o Juve. Miroslav Klose does what Miroslav Klose does best. Germany might be in here. Alemania, Estados Unidos. Ese partido lo gana Alemania 1-0, pero de verdad que estuvo apretado. Para que Estados Unidos le haga más partido que Brasil, obviamente fase de grupo, pero también está en un mundial. Estados Unidos, a pesar de que no es un país así como, no es un país futbolero ni nada, ¿no? Pero a pesar de eso ha tenido buenas participaciones. Obviamente no nos vamos a poner a hablar de 1930, que no sé qué. O 1934, que también llegó a una semifinal, que no sé qué, y la perdió. Y esa final que gana Uruguay, obviamente, ¿no? No vamos a hablar porque quedó en tercer lugar en esa Copa del Mundo. Esa es la mejor participación que se tiene de ellos. Pero para mí, la actual, ¿no? Con la cantidad de equipos, como el nuevo mundial que se conoce, para mí la mejor participación que ha tenido Estados Unidos por haber llegado a cuartos
En aquel tiempo tercer lugar, pero no participaban en la gran cantidad de equipos, aparte que se jugaba partido a partido. Jugabas con un equipo, perdías para casa. Entonces para mí la mejor fue la del 2002, Corea-Japón, porque allí le gana al rival a vencer, que es México, que México siempre ha sido la potencia y ha sido obviamente el mejor en el área. Y últimamente Estados Unidos es más que México. Le ha ganado National League, le ha ganado Copa Oro, le ha ganado todo. Todo lo que ha podido le ha ganado en estos últimos años. Solo hace poco que ganó una México. Pero la llevaba como de 7, como de 8 lleva como una México. Pero la mejor participación es esa, la del 2002 para mí. Porque es ya una copa actual, una copa del mundo actual. Y es la primera selección en llegar de CONCACAF. Es la primera selección de llegar a cuartos de final. Es la primera selección, después lo hizo Costa Rica. Y México venía de ganar 2 partidos en la fase de grupos. Y el tercer partido lo empata Italia. Italia que estaba Buffon, Del Piero, estaba Nesta, estaba Cannavaro, estaba Maldini. Empata México. Ese fue un buen partido, quedaron 1-1. Van como el gran equipo con 7 puntos porque quedaron en primer lugar en su grupo. Van contra Estados Unidos y es como que todos decían no, a cuartos directo. Viene Estados Unidos, boom, boom, a casa, todo 0. Para mí esa es la mejor participación de Estados Unidos. Y pasó segundo Estados Unidos con 4 puntos, imagínate. Early in towards Slimani's offside. It won't count. Gulam has made the run into the box. And Ozil just did not go with him. And Gulam... He's helping on his way and Bolitz. And Bolly with the save. Chance for Mario Götze. And Bolly's there again. Clever reverse ball. Made off by Schwab. Qué atajadón se echó. It's like a hit by Lahm. Thomas Muller's ball in. Schürrle, ¿quién no recuerda a ese? Se retiró bien joven. Solo me acuerdo que jugaba en el Wolfsburgo cuando el Wolfsburgo andaba a medio prime. Hubo temporadas que Wolfsburgo andaba peleando Champions. Me acuerdo que hubo en el 2017 le complicó la eliminatoria al Madrid, que fue Cristiano que dijo vamos a remontar. Qué golazo, por Dios, mira el arquero. 2-1. Alemania, Argelia. Vamos a adelantarlo. Vamos con... Ese fue el gol con Francia. Ese es cuartos de final, el quinto partido con Francia. Gol de Hummels. Penal, patión. Esa fue la única Copa del Mundo que fue Benzema. Esa es la única Copa del Mundo que Benzema fue. De ahí lo dejaron afuera lastimosamente por los problemas que hubo con Valbuena. Pero en ese tiempo Benzema era clave en el Madrid. Estaba morro ahí Griezmann todavía con la Real Sociedad. Uf, Alemania, Brasil, por Dios. El Mineirazo. Lo que pasa es que en ese tiempo venía letal ese Alemania. En ese tiempo Alemania. Yo me acuerdo de haber regresado porque yo llegué tarde a ver ese partido a mi casa. Y me acuerdo de que llegué como al minuto 24, 25 y llevan 2-0. Lo más me siento como en 2 minutos más. ¡Bum! Cae el tercero. De ahí, y yo dije cuando iban 2-0, yo dije, todavía lo remonta Brasil. Todavía lo remonta Brasil porque están en casa, semifinal. Fue una cagada quizás como comenzaron. Todavía lo remontan. Me siento, a los 2 minutos le cae el tercero.
Boom. La falta que les hizo Thiago Silva, la falta que les hizo Neymar también. Quizá hubiera sido menos el marcador, pero demasiado. Es que se daban gusto, mano, se daban gusto y era un equipo bueno, no estás hablando que tenías a Maicon y a Marcelo el lateral, pero el mediocampo era malo y la delantera tener a un Fred. ¿Cómo vas a tener a un Fred? Por eso me da lástima, porque hoy Brasil tiene una selección decente. El problema de que, aparte que tiene la selección decente, pero nunca le volvieron a salir laterales buenos, que en ese tiempo los tuvo y no ganaron nada. Se fue atajadón de Julio César. 6 de Schürrle. 7-0, otra vez Schürrle. Lo que se salvaron ahí. El único gol de Brasil de Oscar. Oscar que venía ya prime, pero ya se iba de salida. Lástima que él obviamente aprovechó la fama, el nivel que andaba y fue a ganar mucho dinero. La final con Me Sirve, Biglia, Mascherano, Marcos Rojo, Garay de Michel y Zabaleta Romero. Equipo bueno, siempre ha tenido buenos equipos argentinos. Adelantadísimo. Ay, ¿cómo vas a fallar eso, papá? La pesadilla y el que todo mundo odia en Argentina. There will be 30 minutes more. For the third time in a row, the World Cup final heads into extra time. Schürrle, he's got it back. Schürrle has belted it at Romero. Palacio! Palacio! Palacio. Aimed it for Götze! ¿En qué tiempo tenía que caer el gol? Es lo peor. Y no fue falta, y no fue falta. Para mí no fue falta. Obviamente lo roza y todo, pero deja el pig y la jala en el mismo tiempo. Sí, para mí fue, sinceramente, para mí, obviamente fue el mejor mundial. Lastimosamente fue el primer mundial que gana un europeo en América. Y tiene 4 títulos. Van a debutar en esta nueva Copa del Mundo. Van a debutar el domingo a la 1 hora New York. Para Latinoamérica viene siendo 12 de la tarde. Para Argentina viene siendo las 2 de la tarde. El grupo está fácil entre papel, ¿no? Porque Curazao es la primera participación que tiene. Anteriormente tenían otro nombre, pero tampoco habían ido con el otro nombre, porque viene siendo una colonia de holandeses. ¿Qué pasa?
que le toca con Curazao a la 1. Y en el grupo está Ecuador y Costa de Marfil. Que por lo que veo Ecuador tiene buen nivel porque trae buenos centrales a un buen nivel. Y Costa de Marfil, cuidado. Sé que le ganaron a Francia hace que una semana, 2 semanas, pero fue partido amistoso. Pero ahí es otra cosa. No creo que llegue a pasar al 5.º partido. Bueno, esta vez van a ser más partidos. Creo que sí les alcanza para llegar a octavos a esta selección. No le veo que vengan jugando bien. El técnico que tienen es Exclusive y para mí no me convence. Pero bueno, si les gustó el video, denme un like, suscríbanse que es gratis y gracias, nos vemos.